Dios les bendiga a todos los que nos ven ahí desde todos los países del planeta. ¿Cómo me les va, mis hermanos? ¿Bien? Bueno, ¿hay que hablar en fe o no? A ver, ¿cuántos dicen amén? Bueno, el tema de hoy es, espérenme que ya tengo el bosquejo por acá en el celular. Dice, el tema de hoy nos compete a todos, porque todos lo hacemos todos los días, a toda hora, ¿sí? Entonces, bueno, dice el campo de la batalla de la mente, ¿sí? Así se titula este mensaje. Hay un libro que se llama así y la autora es Joyce Meyer, que es una excelente conferencista. Nunca lo he leído, pero cuando estuve indagando sobre el tema, pues me di cuenta que había un libro que se llamaba así. Entonces, el campo de batalla de la mente. Le voy a hacer una pregunta, pero no me vaya a responder sin primero pensar. ¿Usted piensa para hablar? ¿O no piensa para hablar? ¿Qué va primero, la palabra o el pensamiento? El orden diría que primero va el 1 que el 2, ¿cierto? Pero a veces hacemos primero el 2 que el 1 y es ahí donde vemos las consecuencias. ¿Cierto que sí? Entonces, de hoy se trata de eso el mensaje. Escuchaba un predicador esta mañana y contaba una historia. Había una vez un cirujano que tenía a un soldado porque había cometido una especie de crimen y lo tenían ahí en una silla y le vendaron sus ojos para que no pudiera ver nada de lo que iban a hacer. Y el cirujano le dice a su ayudante, le dice, vamos a hacer algo. Vamos a hacer como que le estamos cortando las venas a este soldado. Y entonces el soldado estando ahí, el cirujano cogió una cuchilla y le pasó así por las muñecas, pero no lo cortó. Y entonces el cirujano le dice al ayudante, vas a prepararme agua tibia para que cuando yo haga esto de la cuchilla, el agua tibia sea como si él se estuviera desangrando. Entonces lo hicieron así. Cuando el cirujano le pasó la cuchilla, el cirujano le dice al ayudante, mira cómo se está desangrando. Cuando dice esto, el ayudante comienza a regar el agua tibia sobre las manos que se estaba derramando. Y entonces el cirujano todo el tiempo le estaba hablando al soldado y le decía, mira que ya los signos vitales se le están bajando. Y sí, pasó medio minuto y ya se le estaban bajando los signos vitales. Y dijo, este hombre no va a durar más de 3 minutos. Y a los 3 minutos estaba muerto. Sin haber sido cortado, sin haber sido desangrado, sin haber pasado nada. ¿Por qué inicio con esta historia? Porque quiero hablarte del poder del pensamiento. Este hombre no lo cortaron, no se desangró, pero se murió. ¿Por qué? Porque él pensó que se estaba muriendo. Y eso nos pasa a nosotros totalmente. ¿Usted conoce la palabra suposición? Dígale al que está de otro lado, suposición. Usted se ha encontrado con todo tipo de personas que a usted llegan y le dicen, ven, ¿y por qué no has hecho esto para aquello? Y dice, pero es que si yo hago eso va a pasar esto, sin haberlo hecho. ¿Sí se ha topado con esas personas? Y resulta que, en pocas palabras, por lo que ella declara, por lo que ella piensa, sí va a pasar así. Va a suceder así. Eso es como el buen amigo que le dice a uno, ven, ayúdame a orar. Pero ¿será que si pasando las hojas de vida me reciben? Y yo, no, pues ya no vaya, ¿para qué pierdes el tiempo? No? Con esa energía no, ¿para qué ir? ¿Cierto? Entonces, quiero hablarte de que tienes que cambiar tu manera de pensar, pero tienes que alejarte de los que piensan y hablan mal. Porque eso es como un veneno. Eso es como un veneno, te contagia. Hay personas que son muy negativas, que empiezan un proyecto y dicen, si dura las 24 horas es un éxito. Yo me alejaría de ese tipo de personas. Yo he tenido que alejar ese tipo de personas de mi vida. Porque cada vez que yo iniciaba un proyecto, esas personas eran negativas y faltas de fe. ¿Usted sabe por qué cuando Jesús iba a orar por la hija de Jairo, solamente llevó 3 discípulos? ¿Y sacó a todos los que estaban ahí? ¿Usted ha leído esa historia? Y si no, se la dejo como tarea porque no la voy a leer hoy. Pero cuando Jesús sana a la hija de Jairo, saca a todos los que están ahí y solamente deja 3 de su confianza. ¿Sabes por qué? Porque no a todos, cuando uno va a orar en fe, no a todos se les invita. Porque hay personas que están orando para que tal vez el que está enfermo se muera. Y entonces, en vez de ayudar a la fe de uno, antes peor. Imagínense a alguien que esté dando consejería y llega alguien y dice, es que me iba a suicidar y se estalló la soga. Y el consejero llega y diga, era mejor que se hubiera matado. ¿Usted qué opina de ese consejo? Eso se aconsejan mal. Por eso normalmente yo siempre digo,
La palabra de Dios no solamente tiene que estar en nuestra boca, sino en nuestros pensamientos. Le voy a contar una historia de la Biblia. Yo sé que algunos que han leído la palabra se han dado cuenta. Ese libro tiene 2 capítulos y creo que 42, si alguien me 41. Y es el libro más antiguo de la Biblia, según algunos teólogos. El libro más antiguo de la Biblia. Había un hombre que era demasiadamente rico, muy rico, pero muchísimo, en abundancia. Era tan rico que se ganó enemigo a Satanás. Y ahí sí, como decía nuestro pastor, para uno ganarse enemigo a Satanás tiene que tener siempre algún estatus, ¿no? No cualquiera se vuelve un blanco de Satanás, ¿no? Y entonces resulta que en algún momento este hombre era justo y hacía muchas cosas. Pero dice Job, capítulo 3, 25. Le voy a poner a leer lo que él dice y después le explico qué fue lo que pasó con este hombre rico y que era muy bendecido por Dios. Si lo encuentra, me dice amén. Job capítulo 3, 25 dice, léalo conmigo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo ¿qué? El temor viene por causa de un pensamiento. ¿Quién ha tenido una pesadilla acá? ¿Y la pesadilla qué produce en ti cuando te despiertas? Tú te levantas aplaudiendo, sí, pero con las piernas. ¿Qué produce una pesadilla en ti? Temor, miedo, a algunos la lengua se les paraliza, a otros, no sé, les pasa otro tipo de cosas. ¿Cierto que sí? Y entonces yo les pregunto algo, si una pesadilla causa eso, un sueño de bendición que debe causar en nosotros, alegría, esperanza, ¿cierto? Y yo les voy a decir lo siguiente, si Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, porque él lo dijo, ¿cierto? Y hay una característica que tienen los niños y es que ellos se imaginan muchas cosas, pero no cosas buenas, no cosas malas, digo, sino cosas que buenas. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y mi hijo a cada rato llega y dice, yo soy Hulk, y él se imagina que es muy fuerte y dice, mira mis músculos y se imagina muchas cosas. Yo creo que a los que tienen niños les ha pasado eso. ¿Por qué no pensar las cosas buenas? ¿Alguien se ha imaginado siendo un empresario? ¿Alguien se ha imaginado hablando otro idioma? ¿Alguien se ha imaginado viajando a otro país? ¿Alguien se ha imaginado en un ministerio grande? Yo les voy a confesar algo, y es que cuando yo trabajaba en la carnicería de mi papá, porque mi papá era carnicero de oficio, yo también trabajé en su carnicería un tiempo, yo cuando le hacía manicure a las menudencias, yo llegaba y cuando estaba ahí en ese proceso, yo me comenzaba a imaginar en muchos lugares predicando, en muchos lugares. Yo tenía unos 16 años quizás. Y al día de hoy, Dios me ha llevado a algunos lugares que me faltan, sí, pero yo he visto cumplido eso que yo me imaginaba en ese tiempo. Entonces, ¿por qué no soñar las cosas buenas? A veces nos imaginamos solo lo malo. Me van a echar de la empresa, me van a dar la carta de divorcio, ayúdeme. ¿Qué otro tema? ¿Me va a quedar sin cabello? ¿Cuál otro? Hoy viene mi suegra, por ejemplo, el pastor tiene un temor grande. Y entonces Job dice, porque el temor que me espantaba era que el temor ya lo tenía asediado, ya lo había espantado. Me ha venido, dice, y me ha acontecido lo que yo temía. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera a él. ¿Y quién es el amor? Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es la única manera de vencer el temor? Teniendo a Dios en el corazón. Pero ¿por qué hay cristianos que tienen temor de algunas cosas? Si tienen a Dios, es porque han dejado minar su cabeza de pensamientos. Satanás no ha dejado de mandar dardos a tu cabeza con diferentes pensamientos. Y entonces es ahí donde quiero empezar hoy. Y es que lo que tú estés temiendo, eso puede llegar a tu vida. ¿Qué le pasó a Job? Lo perdió todo. Le mataron todos los hijos, perdió toda su riqueza y quedó en la ruina. Hasta su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Algunos teólogos dicen que después de que eso dijo esto de esa mujer, tal vez Job rehizo su vida. No lo sabemos, puede que sí, puede que no. Y dice que después tuvo más hijas y eran las más hermosas de la tierra. Y dice que lo que tenía de riqueza se le aumentó al doble. ¿Se imagina? Este hombre era demasiadamente rico. Pero para que usted estudie esa historia, le dejo esos 42 capítulos para que los lea en su casa. Es muy impresionante. Todo lo que habla Dios ahí. Tanto fue la experiencia de Job que Dios se le aparece en un torbellino y comienza a enseñarle muchas de las cosas que podemos aprender ahí en ese libro. Ahora bien, Mateo 15, versículo 1, dice, busquémoslo, Mateo 15, versículo 1.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera, irremisible ¿qué? Mente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les digo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al. Ahora bien, sígase lavando las manos antes de comer. Sino que Jesús nos quería explicar algo. Resulta que lavarse las manos en ese tiempo para los escribas y fariseos era un mandato. Y resulta que todo lo mandato de hombres que invalide un mandamiento de Dios es doctrina de hombres. Y eso es religiosidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, la Biblia dice que todo lo que sale del corazón es lo que contamina, ¿qué? Todo lo que sale del corazón. En el Antiguo Testamento decían que no adulterarás, ¿cierto? Y en el Nuevo Pacto, ¿qué se dice? ¿Jesús qué enseñó? Cualquiera que mira a una mujer solamente para desearla, o sea, solamente ¿qué? En la mente, en el pensamiento, sin hablarlo, solamente acá, ya pecó en su corazón. Porque esto es lo que a veces no entendemos. Lo que a veces nos aparta de la voluntad de Dios es lo que nosotros nos la pasamos pensando todo el día. Te pregunto, ¿en qué te las pasas pensando todo el día? ¿Qué es lo que más piensas tú en el día? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿O no? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué piensa? ¿O no? Por ejemplo, le voy a decir algo. Algunos están aquí, su cuerpo, pero su mente está en la casa. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Hay algunos que dicen que oran, pero no oran. Sus pensamientos están en otro lado. Entonces, tengo que darte una mala noticia. Cuando tú oras y tus pensamientos están en otro lado, no estás orando. No estás orando. Cuando tú oras, tienes que, por lo menos, quedarte en silencio hasta que tu cabeza se quede en silencio. Porque hay alguien que dijo que la cabeza es la loca de la casa, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Un pensamiento puede hacer que yo comience a mirar mal a otra persona. Un pensamiento puede hacer que yo comience a hablar cosas malas. Un pensamiento puede hacer que yo comience a caminar diferente. Ahora, ¿qué es lo que tú estás dejando entrar a tu cabeza? Porque como hablamos un dicho, es que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido, ¿verdad? ¿Por qué quiero hablarte de los pensamientos? Porque es un arma más poderosa tal vez que la palabra. ¿Por qué? Y tú dirás, no, pero no, hermano Evar, estás equivocado. Yo creo que las palabras tienen más poder que el pensamiento. Y yo te voy a decir, ¿y de dónde vienen las palabras? De lo que tú piensas. ¿No es así? El orden es así, es de lo que tú piensas primero y ahí sí hablas. Jesús era un hombre muy observador y Jesús no hablaba por hablar. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta, ¿verdad? Entonces no podemos estar cualquier cosa porque sí, no, 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 no. Debemos pedirle a Dios que entre más nosotros estamos en la presencia de Dios orando, hablamos menos. No sé si se han dado cuenta, pero normalmente las personas que oran mucho hablan poquito, porque tienen temor a fallar en sus palabras. Y saben que en su tiempo de oración es importante estar bien delante de Dios. Entonces esta historia es acerca de lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Los pensamientos. Dice acá, pero es lo que sale de la boca, ¿cierto? Eso contamina al hombre.
Dice acá, a lo último dice, porque el corazón salen los malos, y si hay malos pensamientos, entonces hay ¿qué? Buenos pensamientos. Las 29:11 se la voy a regalar como una promesa, no la vaya a leer acá, porque ya vamos a ir a otra cita, de qué debemos pensar, ¿cierto? Usted me dice, pero usted me botó la pelota, pero no me dice qué es lo que tengo que pensar, ¿cierto? Jeremías 29:11 hay una promesa, dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, sino que Él piensa diferente. Se lo estoy parafraseando, no dice textualmente así. Entonces yo le voy a decir, debemos pensar como Dios piensa de nosotros. ¿Y dónde está el pensamiento? Mire, mire. Debemos pensar como Dios, ¿qué? Piensa de nosotros. Pero hay algunos que piensan de sí mismo que no son capaces. Hay algunos que dicen, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy capaz de hacer aquello, pero Dios dijo que tú eres real sacerdocio, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, segunda de Pedro 2:9, si no estoy mal, o primera de Pedro 2:9. Entonces, todo lo que Dios piensa de nosotros está ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Y a veces pensamos mal de nosotros. O sea, ni siquiera usted puede decir que Satanás es su enemigo, sino señálese usted mismo. Yo soy mi propio enemigo, por lo que pienso de mí. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que ama a tu prójimo como así. O sea que el tema de amar al prójimo también tiene que ver con autoestima. Hay gente que no se ama. Entonces a ver, Jesús llega y le dice a alguien que no se ama, ama a tu prójimo como a ti mismo, y va a cogerlos a golpes porque tal vez esa persona no se ama, ¿cierto? Entonces tienes que amarte, ¿verdad? ¿Quién se ama acá? Muy bien. ¿Cuántos son capaces acá? Yo sé que esto es un poquito difícil de derribar porque muchas veces algunos vienen con palabras de sus padres, de sus ancestros, que les dijeron, usted no es capaz de nada, usted es un bueno para nada, usted es pésimo en lo que hace. Entonces es difícil derribar esos pensamientos, ¿cierto? Pero yo le voy a decir que tenemos que pensar y con esto vamos a terminar. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o si es virtuoso, si algo digno de alabanza en esto, pensad. 8 características para un pensamiento. Si un pensamiento que tú tienes no tiene una, no voy a decir que las 8, no, una de estas características, o sea, el pensamiento debería concretar todas las 8 características. Pero si un pensamiento falla en así sea una, o sea, que tenga 7, pero falla en una, está mal. O sea, que si nosotros atacamos los pensamientos, vamos a tener personas menos lengua largas. Porque si atacamos el pensamiento, no va a llegar a la boca. Y así vamos a crecer mucho más. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Si lo que contamina es lo que sale de la boca, entonces lo que purifica también es lo que sale de la boca. Si de mi boca sale bendición, yo soy bendecido. ¿Amén? ¿O cuántos maldicen? ¿No? ¿Ninguno acá dice de pronto una grosería así chiquitica? Diga, hermano, solo cuando me sacan la piedra nomás. Hoy venimos a aprender, ¿cierto? Pero todas esas cosas tenemos que irlas eliminando. El área del pensamiento es muy grande, pero yo quiero que te lleves lo siguiente. Y es no pensar mal de sí mismo, no pensar mal del prójimo, no pensar mal de Dios, porque hay gente que piensa mal de Dios. Creen que lo que están viviendo es por culpa de Dios. Hay gente que uno la escucha afuera que, pues, obviamente no tiene la palabra en su corazón y dicen que hay gente que se está muriendo porque Dios es injusto. Y resulta que no es así. Entonces es cambiar nuestra manera de pensar. Y bueno, este ejercicio lo hablan algunos psicólogos, pero yo se lo voy a decir. Si su merced piensa mal de usted mismo, habla mal de usted mismo, párese delante de un espejo y va a hacer el ejercicio que yo le voy a decir. Y es, comience a hablar todo lo bueno sobre usted. Todo lo bueno. ¿Y por qué le hablo de esto? Usted dirá, no, pero es que ¿cómo va a decir eso? Eso ya es ego, eso es idolatría. No, 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 no. Este ejercicio es para los que piensan mal de sí mismos. Los que ya piensan bien, no, porque usted ya se les sube el pavo real. Y entonces ya se vuelven orgullosos. Pero los que piensan mal de sí mismos para subir su autoestima tienen que hacer esos ejercicios. Háblese todo el día que van a triunfar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo nunca he salido del país y ya saqué el pasaporte. Y usted, qué bruto. ¿No sabe una cosa? Yo camino en fe. Eso es como, le voy a dar un ejemplo. ¿Usted quiere una casa? Compre un llavero.
¿Me va a hacer caso? ¿Usted quiere una casa? Compre un llavero. ¿Pero por qué? Pues claro, porque en ese llavero va a tener las llaves. Pero bueno, tengo que caminar más fuerte para derribar esos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere formar empresa? Bueno, comienza a mirar cómo le va a poner a la empresa. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el logo que le quieres poner? Objetivos específicos, objetivos generales. Vaya y dése la vuelta por cámara de comercio y pregunte, ¿cuánto vale una cámara de comercio? Ah, bueno, listo, vengo mañana. Y así no vaya, pero pasa por el lado otra vez y vuelve y háblese a su futuro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que usted tiene que cambiar, su manera de pensar. Amén. Por ejemplo, en la iglesia también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, si su merced ve que hay, no sé, lo que pasa es que la fe es muy loca y no va con cuerdos. No sé si alguien me entiende acá, pero la fe no va con cuerdos. O sea, la fe no va con la razón. Pero yo soy así, por ejemplo. A mí me gusta hablarle a las sillas vacías. Porque sé que hay alguien que se va a sentar. Sí, y póngale un nombre a esa silla, si usted quiere, bautícela. ¿Cómo le va a poner? A ver, Álvaro Uribe Vélez, mire, el expresidente de Colombia, ¿no? Bueno, póngale entonces Gustavo Petro para los que son de... No, mentira. Pero entonces, háblele a la silla, ¿sí? Es cambiar nuestra manera de pensar, amén. Bueno, ese era el mensaje de esta noche. Dios los bendiga. Los dejo con el pastor Darío. O con